amigo Jorge Gómez Naredo. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, ¿Me aquí ya escuchas? más que listos. Felicidades por el Día del Periodista y bueno, pues vamos a darle la información Gracias, porque... igualmente. Gracias, gracias. En efecto, hay mucha controversia en estos momentos por las supuestas fotos del doctor Hugo López Gatell, presuntamente en una playa de Oaxaca. Pero los ataques han sido desde el principio y como tú bien mencionas en redes sociales, te estuve leyendo hace rato en redes sociales, hay una obsesión hasta enfermiza de la oposición, de las esferas del poder en contra del doctor Hugo López Gatell. Hasta lo ponías ahí en un tuit: Gatell malo, Gatell malo, Gatell malo, Gatell malo, Gatell malo. Una oposición, una obsesión enfermiza, querido Jorge Gómez Naredo. Sí, fíjate que es muy interesante lo que ha sucedido y lo que está sucediendo respecto a Hugo López Gatell y estas fotos que se captaron o que las captaron en digamos, en una playa, en un lugar de vacaciones, ¿no? O sea, yo creo que puede haber una controversia o puede haber una discusión, como tú bien lo mencionabas, acerca de si fue o no válido que Hugo López Gatell, un subsecretario, quien está encargado, digamos, del control y de luchar contra la pandemia del coronavirus en México, haya ido en este, digamos, periodo, entre comillas, vacacional a un lugar, a Huatulco, y que en ese lugar él haya estado en un restaurante, ¿no? Tampoco hay como una contextualización más allá de eso, es decir, es la foto de un lugar que se ve donde hay pues es como un restaurante, parece que está cerca de la playa, pero tampoco tenemos así como una explicación, por eso creo que es importante hoy escuchar la conferencia del doctor Hugo López Gatell en la noche, pero tampoco hay como una contextualización, porque fue como fue, en fin, es unas vacaciones, no son unas vacaciones. Al fin uno puede discutir y uno puede decir fue sensible o no fue sensible, fue adecuado o no fue adecuado, fue digamos, hubo una relación con el discurso que se está dando desde el gobierno federal en la Ciudad de México o no. En fin, ahí puede haber una discusión, ahí puede haber una reflexión y ahí puede haber críticas o no críticas. El punto es que esta oposición, y es aquí algo muy interesante que se ha venido estableciendo durante 2 años, y desde antes, pues, pero durante 2 años, especialmente desde que llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, se ha dedicado a un ataque, digamos, sistemático de cualquier acción del gobierno de Andrés Manuel. Y entonces esto también ha tenido una reacción de defensa, es decir, de decir, oye, pero ¿por qué estás criticando esta parte? ¿Por qué estás realizando tales o cuales cosas? ¿O por qué estás diciendo esta información que no es que es falsa y que solamente se utiliza para el golpeteo? Entonces, ha habido, digamos, una especie de dos puntos, la oposición que estalla de ira a cualquier acción, y si nosotros vemos la historia de lo que ha sucedido con la pandemia y el papel que ha jugado Hugo López Gatell, que es un papel que a mí me parece muy destacado y que sin duda él ha sido la figura pública o fue la figura pública de todo el 2020. Desde el inicio hubo un ataque sistemático a Gatell, ¿no? Que porque hacía esto, que porque realizaba esto, hasta llamarlo doctor muerte, diciéndole que no sé cuántas cosas. No, las filtraciones de cuestiones de su vida privada también, cuando estaba en la Ciudad de México, en un restaurante, cuando estaba con su hijo en un parque, en fin, todas estas cosas ha sido un ataque sistemático a López Gatell, y evidentemente esto entra dentro de la guerra sucia. Por eso a veces es tan poco distinguible ver cuáles pueden ser, digamos, unas críticas que son ajustables a una realidad de esta cantidad sistemática de guerra sucia hacia López Gatell y hacia la labor fundamental. Porque estos actores que ahora están criticándolo, Pascal, Beltrán del Río, Chumel Torres, toda esta cuadrilla de, digamos, nuevos analistas de política y de cuestiones médicas que han sido muy críticos y que han estado constantemente, digamos, criticando a Gatell, como por ejemplo es Laurín Ann Jiménez
que es una doctora, ¿no? A Arturo Erley, Javier Tello, Francisco Moreno, incluso el doctor también Alejandro Macías, que ellos han dedicado sistemáticamente a atacar a Gatell y que es como esta estructura de golpeteo, ¿no? Una cuestión es, podamos o no podamos estar de acuerdo, coincidamos o no coincidamos, pensemos que fue adecuado o no fue adecuado acudir a Huatulco a un restaurante, y la otra es esta cuestión de la guerra sucia. Por eso a veces es muy complicado ver, bueno, pues sí, hay esto, no hay esto, se critica o no se critica, de toda esta guerra sucia y esta guerra de podredumbre que hace que la oposición no sea ni siquiera algo sano dentro del propio gobierno, porque siempre es bueno que un gobierno tenga crítica, siempre es bueno que haya opinión pública acerca de ello, pero la opinión pública que ha establecido, digamos, la oposición durante este año ha sido verdaderamente golpista de una oposición que no se interesa por la verdad, que no se ha interesado por el bienestar, digamos, o porque México salga bien de una pandemia que afecta a todo el mundo, sino que ha estado sistemáticamente criticar cualquier acción. Si llegan las vacunas, las criticas. Si no llegan las vacunas, las criticas. Si se vacuna todos los días, lo critica. Si no se vacuna un día, lo critica. En fin, todas estas cuestiones hacen que sea muy complicado. Y más allá de si es o no, o uno está de acuerdo o no está de acuerdo, o hubo una incongruencia de López-Gatell, creo que lo que se mostró fue un linchamiento que viene de un proceso de golpeteo hacia la figura de López-Gatell desde que prácticamente inició la pandemia. Se ha pedido varias veces, se ha solicitado, se ha exigido varias veces, Jorge Gómez Naredo, la renuncia del doctor Hugo López-Gatell. Hoy esta va a ser otra de las, causas desde la oposición y sus voceros, los pseudoperiodistas, pseudointelectuales, para hacerlo una vez más. ¿Debería renunciar el doctor Hugo López-Gatell? Indiscutiblemente yo pienso que no debería de renunciar. Es evidente que me parece que yo creo que no se ha hecho un análisis muy claro y creo que eso ha faltado y este golpeteo, y parece que el golpeteo va a continuar porque viene un proceso electoral, nos ha impedido ver hasta qué punto se ha atendido la pandemia y hasta qué punto las condiciones del país para enfrentar a una situación tan compleja como ha sido una pandemia muy dura y muy cruenta y muy, muy, muy difícil para cualquier país, pero cómo se ha hecho a partir o cómo se ha establecido en México, ¿no? Yo creo que no podemos negar que se partió de un sistema de salud que estaba completamente, desestructurado, un sistema de salud que estaba apenas en una reestructuración, que había sido saqueado durante muchísimos años, con una incapacidad de tener médicos capaces, porque eso es una cuestión, o sea, uno podría tener infraestructura y decir, bueno, vamos a tener la infraestructura en este momento complicado, pero también había una cuestión de gente, de médicos, de especialistas que no existía, ¿no? Y entonces yo creo que el gran logro que hubo en este proceso fue que el sistema, a pesar de que estaba destinado a colapsar por la pandemia, no lo hizo, ¿no? Y que ha estado casi a punto lo que sucedió en la Ciudad de México en las últimas semanas, pero que por un u otro motivo se ha logrado que esto no sea todavía peor de lo que ha sido en prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que la labor fundamental de López-Gatell fue la cara visible de la pandemia, es algo que no se hizo prácticamente en ninguna parte del mundo, que todos los días en las noches informara el gobierno federal acerca de cómo estaba la situación de la pandemia, y que también los martes lo hiciera cada semana. Eso no sucedió en ninguna parte. Por eso Gatell, al ser y convertirse en una figura pública, se convierte en quien recibe todo el golpeteo de la oposición, que la oposición se ha portado, yo creo que todos estamos conformes con eso o coincidimos con eso, de una forma mezquina. Entonces, creo que la labor que ha hecho Gatell ha sido una labor importantísima. La labor que se ha hecho desde el gobierno con el doctor Alcocer también ha sido una labor importante, y entonces no podemos decir, bueno, pues es que se fue y hay una foto que todavía ni siquiera está contextualizada, que todavía ni siquiera nos está muy claramente qué es lo que realmente sucedió, decir, exigimos la renuncia porque ha sido todo un caos. Yo creo que eso son cuestiones que ni siquiera deberían de estar en la discusión pública. La oposición lo va a seguir haciendo y lo ha hecho desde hace ya mucho tiempo, pero me parece que se ha logrado muchísimas cosas y que todavía falta un análisis muchísimo más amplio de lo que ha pasado
de la gestión, de cómo se ha enfrentado a la pandemia desde el gobierno federal, más allá de las voces iracundas, llenas de odio, una obsesión también muy enfermiza de buena parte de la oposición con López-Gatell y bueno, con todo lo que significa Andrés Manuel. Pero fíjate que además de esa, y a pesar de esa obsesión enfermiza, de los constantes ataques, de una realidad clara, de una campaña que lleva ya muchísimos años, tú hablas de 2 años a la fecha, pero creo que esa campaña lleva ya 2 décadas. La verdad es que la aprobación del presidente está todavía muy, muy fuerte y le voy a pedir a don David que nos grabe, porque Jorge, el Financiero dio a conocer un estudio con el que revelan que el presidente López Obrador termina 2020 con un nivel de aprobación del 62% y una desaprobación del 34%. Pero imagínate tú, ya al tercer año, en medio de una pandemia, con una crisis económica originada evidentemente por la pandemia y con esta campaña que es más que evidente en los medios de comunicación tradicionales, el presidente López Obrador cierra el año con el 62% de aprobación. Sí, indudablemente hay una cuestión que es muy importante, que por un lado yo creo que hay como varias burbujas, ¿no? En esta cuestión de la opinión pública y de todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Por un lado está el discurso que maneja la oposición, por otro lado está el discurso que manejan sus medios, digamos, cercanos a esa oposición, que es prácticamente la mayoría de los medios tradicionales, y por otra parte es lo que sucede en la realidad, ¿no? Entonces, hay una cosa que está sucediendo en la realidad, hay una cosa que está sucediendo en la gente, que está recibiendo apoyos, que está observando que hay un gobierno que sí tiene problemas, que sí ha tenido, digamos, cierta incapacidad para moverse de forma más radical, más rápida, que ha habido personajes que en algunos casos puede ser que sean indefendibles, pero que ha visto en este gobierno cuestiones que son verdaderamente positivas y que realmente significan una transformación. Y yo creo que lo que esa gente piensa se ve reflejado de una u otra forma en estas encuestas que seguramente en algunos instantes puedan llegar a ser, digamos, cuchareadas, pero está ahí el proceso. Entonces hay una realidad que nos dice que el pueblo mexicano, que la mayoría de la gente está con Andrés Manuel, que no lo detesta como lo detestan estos medios, y por otro lado están estos medios que esa ha sido su labor y que la oposición ha tratado de hacerlo, de convencer al mayor número de gente y convencer al mayor número de personas, de mexicanos, de que todo lo que hace Andrés Manuel López Obrador es un caos. Pero a pesar de todo el dinero que han invertido, porque han invertido muchísimo, tanto en estos medios como en las estructuras mediáticas que tienen en las redes sociales y en Twitter y en Facebook, no han logrado impactar de la forma que ellos hubieran deseado, ¿no? Y a pesar de que aprovecharon la pandemia para realizarlo y que invirtieron ahí muchísimo más cantidad de recursos, ¿no? Entonces, yo creo que mientras esta realidad no cambie, de que la gente siga apostando a que Andrés Manuel es la opción en este momento única para transformar a este país, yo creo que no va a modificarse muchísimas cosas, ¿no? Y lo que estamos viendo, pues, es una oposición que electoralmente está desesperada porque ve que esta aprobación de Andrés Manuel se va a ver reflejada en el proceso electoral de este año, ¿no? Y entonces todo ahora de esta oposición va a ser, Gatell está de vacaciones, no votes por Morena porque Gatell y AMLO es lo peor de todo, ¿no? Que esto sucede, no votes por Morena. Entonces, esa es al fin y al cabo la intención de los opositores y es hacia donde va el discurso de estos grandes medios de comunicación y de estos periodistas, opinadores, comentócratas que cada vez son pues bastante más odiosos y ellos tienen el derecho de decir lo que ellos quieran decirlo, pues al fin y al cabo incluso pueden decir las mentiras que ellos quieran decir y no se les va a molestar en lo absoluto, pero la gente también tiene el derecho de decir yo no estoy de acuerdo contigo y pienso que la cosa es distinta a como tú la piensas, ¿no? Y entonces me parece que eso es algo importantísimo porque al fin y al cabo demuestra esta raijambre que tiene Andrés Manuel y el proyecto de la 4T en la población, más allá de estos medios y de estos opinadores o líderes de opinión como ellos se gustan describirse. No, y qué bueno que lo mencionas, el hecho, esta gran prueba, este gran escollo de un viaje del doctor Hugo López-Gatell, por el que está siendo muy criticado,
en efecto ha sacado a relucir el todavía apoyo de muchísimos, sin importar qué. Gente que a comentarios tuyos, míos, de Meme Yamel, de muchos personajes dentro de los medios de comunicación independientes, siguen pensando que es un ataque o veto a saber, ¿no? Y apoyan al presidente López Obrador sin importar qué. Y me puse a pensar en estas declaraciones que en su momento hizo alguien que no tiene nada que ver, pero que también tiene una plataforma política muy fuerte todavía, a pesar de que ya se va. Cuando Donald Trump dijo en su momento que no importaba si le disparaba a alguien en la Quinta Avenida de Nueva York, sus seguidores lo seguirían apoyando sin importar qué. ¿Crees que es el mismo caso, Jorge? No, fíjate que yo creo que hay un apoyo muy consciente de la población y ha sido un cambio verdaderamente importante, un cambio que coincide o que yo no sé si es que esta apertura mediática que hubo, ¿no? Más allá de los medios de comunicación, sino en redes sociales, los espacios como Sin Censura, que la voz de la gente se escuche y que no sea una sola voz que antes en el periódico uno decía, esto es mentira lo que está diciendo esta persona, lo que está escribiendo esta persona, pero no podía decirlo, no podía expresarse y ahora sí se puede hacer. Yo creo que hubo un cambio y no sé qué fue primero, ¿no? Si las redes y esta cuestión o el cambio de la población, pero es un cambio que es un cambio que yo lo veo también muy crítico en muchísimos sentidos, ¿no? Al gobierno se le exige, al gobierno se le cuestionan muchísimos aspectos, ¿no? Que algo no está funcionando, que este funcionario no me parece que es el adecuado, en fin. Hay una amplia discusión política de los asuntos del país y eso es algo muy sano y ese es, digamos, como una especie de candado que es la apuesta de Andrés Manuel López Obrador para que la cuarta transformación perdure, que es la gente. Al fin y al cabo, la gente es la que permitió que hoy gobierne la izquierda, la gente es la que ha permitido que durante estos 2 años el gobierno de Andrés Manuel goce de una estabilidad política que pudiera hacer que no existiera si este golpeteo fuera también más fuerte del que es y que no hubiera defensa. Entonces yo creo que la gente está muy consciente y eso es algo muy positivo y que haya muchísima discusión y que haya gente cuestionando lo que dicen estos opinadores, creo que es algo que es importantísimo y eso no se debe de perder porque al fin y al cabo esa es la discusión que se precisa en el país, que estemos pensando qué es lo que queremos como país. Entonces, no creo que sea una cuestión de que ahora Andrés Manuel dice tal, entonces vamos a defenderlo. Yo creo que es una cuestión de conciencia de la población y quienes piensan que los que coinciden con Andrés Manuel son gente que repite, son gente que no sabe, que está obsesionada con Andrés Manuel y que en realidad son como los peje zombies, ¿no? Que hablan. Yo creo que es gente que discrimina a todo ese pueblo y que durante muchísimos años lo ha discriminado, como gente que no tiene la capacidad de reflexionar, la capacidad de ser crítico. Yo creo que hay y está muy claro que para millones de mexicanos, qué es lo que está sucediendo en el país y está muy claro que su apuesta es hacia un proyecto político. Y eso es que la gente está consciente y que la gente creo que ha establecido un cambio importantísimo y un cambio cultural que son muy complicados de dar, un cambio donde se discute lo que sucede en el país, donde se discute y donde la gente está muchísimo más consciente. Y me parece que eso es algo importantísimo y que es algo que esta oposición y estos comentócratas lo quieren ver como los peje zombies, los obsesionados con Andrés Manuel, pero en realidad lo que está sucediendo pues es que el pueblo ya cambió y cambió de forma muy radical y eso es muy positivo. Sí, vemos una verdadera conciencia entre la gente, esto lo vemos muy claro, eso que menciona el presidente López Obrador sobre esa falta de analfabetismo político en México es muy claro. Hoy México está absolutamente politizado y pues ha habido una serie de cambios, eso hay que también plantearlo en pos de la justicia social. ¿Qué podemos esperar ahora que viene, más bien ahora que ya estamos en este 2021? ¿Qué podemos esperar de este año tan electoral, muchísimo más politizado, tal vez el año más político en la historia de México? ¿Qué es lo que podemos esperar, Jorge Gómez Naredo? Sí, fíjate que hay algo importantísimo. Este año va a ser un año electoral y entonces
de aquí a que sean las elecciones va a intensificarse la guerra sucia, ¿no? Va a intensificarse las campañas de odio, van a intensificarse las estrategias de desgaste del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En fin, va a haber muchísimo lodo, digamos, en el contexto político nacional. Y yo creo que la apuesta que debe hacer la población es estar muy claro, tratar de informarse lo más posible de lo que está sucediendo y ser muy claro que es importantísimo este año porque depende mucho de la consolidación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se tenga, digamos, el control de la Cámara de Diputados. Eso es clarísimo, aunque se juegan gubernaturas que son cotos de poderes, pero el elemento central, el elemento importante es la Cámara de Diputados, el control de esta, para permitir que haya una capacidad que dentro de estos próximos 3 años se sigan consolidando las bases de un cambio, ¿no? Que no regrese la corrupción, que no regrese la institucionalización de la corrupción, que los programas sociales sean programas que sean cada vez más estructurados y que estén cada vez más presentes. Y yo creo que eso es importantísimo y eso no hay que perder en cuenta, ¿no? Vamos a entrar en un año electoral que va a ser muy complicado. Vamos a entrar en un año electoral donde va a seguir habiendo pandemia, porque esto no se va a terminar con los procesos de vacunación que van a hacer poco a poco, pero hay que tener muy claro que es un año importantísimo para el futuro de este país, y eso no lo podemos perder de vista. Y los de la oposición, el PRI, el PAN y el PRI, ahora ya institucionalmente unidos, van a hacer todo lo posible para impedir eso, y yo creo que depende muchísimo lo que suceda en los próximos años de lo que va a pasar en el próximo proceso electoral. No, ya trae una campaña extremadamente fuerte. En unos momentos más vamos a presentar incluso este spot del PRI, del cínico PRI, en el que aseguran que Morena es una desgracia para México, cuando la verdadera desgracia fueron ellos, Jorge Gómez Naredo. ¿Qué te parece que nos compartes también tus redes sociales? Y bueno, cómo la gente puede ponerse en contacto con Regeneración, con Polemón, cómo pueden buscar estas plataformas, querido Jorge Gómez Naredo. Sí, bueno, en redes sociales todavía estamos en este proceso. El periódico Regeneración pues se reparte en el país y está también para descarga en la página del Instituto de Formación Política de Morena. Y bueno, en Polemón es revista Polemón en Twitter, y es Polemón en Facebook, y la página es polemon.mx. Ahí, bueno, yo trato de tener una colaboración diaria y pues ahí se informa de lo que sucede con una visión muy particular. Y bueno, yo estoy en redes sociales, en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo, ¿no? Y pues ahí estamos. Querido compañero Jorge Gómez Naredo, periodista independiente, director de Regeneración y colaborador también de Polemón, muchísimas gracias como siempre por este análisis tan puntual, tan fuerte, con toda esta fuerza en la voz. Pues esperamos que tengas un 2021 fantástico, lleno de oportunidades, y como siempre aquí el agradecimiento total de todo el equipo de Sin Censura. No, pues yo también les agradezco mucho, les mando un saludo, ojalá pronto ya esté aquí nuevamente con muchísimas fuerzas Vicente. Todos estamos preocupados por su salud, y muchas gracias, Toño, y a todos los que hacen posible Sin Censura, y especialmente a toda la gente que escuchándola y viendo a Sin Censura pues hace posible, porque en realidad pues es la gente, y estos espacios son muy importantes en la sociedad mexicana y en la comunicación mexicana, y pues hay que siempre estar apoyándolos. Muchísimas gracias, querido Jorge Gómez Naredo, y una vez más, felicidades por el Día del Periodista.